Hemos invitado esta noche a Jacobo Dayan. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia y Derechos Humanos. Jacobo, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Pepe. Gracias por la invitación. Bueno, ¿son creíbles las cifras que está dando a conocer el gobierno? ¿Por qué no? No, mira, primero lo que hay que decir, y lo dice en la nota, lo dice una de las madres buscadoras, esto se tiene que hacer de frente a los colectivos de víctimas y el gobierno ha estado trabajando sin informar a los colectivos de las decisiones que va tomando. Ahora, bien dicen, hay 132,000 personas en el registro de personas que permanecen desaparecidas. A eso habría que sumar a las personas que han aparecido vivas o muertas. Pero sabemos que ese registro tiene un subregistro enorme. Eso se alimenta de información de las fiscalías y las fiscalías de todos los estados y la General de la República pues reportan lo que van queriendo y lo que no. Hay múltiples estados. Para no destacarse por temas políticos. Tapar la violencia, digamos. Por ejemplo, le digo, y para que no se note, pues vea que no es un tema partidista, Jalisco, desde el sexenio anterior, cuando gobernaba Alfaro, decidió al final de su sexenio dejar de reportar información. La Ciudad de México hay años que no tiene información. Sinaloa manda información incompleta cada mes. Lo mismo Baja California y lo mismo muchos estados. Pero suponiendo que sean 132,000, que es lo que el registro ya reconoce, el gobierno lo que hizo el día de hoy fue intentar hacer de la ineptitud virtud. Lo que dijo es, hay 46,000 de esos 132 que tenemos información incompleta. Bueno, si la información está incompleta es responsabilidad de las fiscalías. Antes de salir a decir me falta información, tendrían que ir a revisar esas carpetas o esos reportes y completar la información, porque los familiares se acercaron a la fiscalía, entregaron la información que se les solicitó y esa información está incompleta. ¿De quién es responsabilidad? Pues del gobierno, del Estado mexicano. Del Estado mexicano, sí. Bueno, ellos dicen, pues como no hay información por ahora, no los vamos a buscar. Luego dicen que hay 40,000 que su CURP ha tenido movimientos posteriores a la fecha de desaparición. Incluso movimientos bancarios o algo así. De cualquier tipo, incluso en la conferencia hablaban, por ejemplo, que algunos se han casado. Pero eso no quiere decir que están vivos. Pues incluso con el robo de identidades que hay en este país, se sabe que se puede uno comprar una base de datos de credenciales del INE en Tepito, pues, o una persona que está en una red de reclutamiento forzado, puede ser que estén utilizando sus identificaciones para hacer algún tipo de movimientos. Ahora, otros puede ser que sí hayan aparecido. No pueden aventar un número, tendrían que ir a buscar físicamente a estas 40,000 antes de hacer un anuncio. Y luego, lo más ridículo de las 43,000 que reconocen, y Claudia Sheinbaum repitió varias veces el número como diciendo, esta es la cifra de desaparecidos que vamos a reconocer, porque por cierto, la nueva ley de desapariciones aprobada el año pasado solamente reconoce las desapariciones, también lo decía una de las madres buscadoras, aquellas que tengan carpeta de investigación. De estas 40. Si no hay carpeta, según la nueva ley, no aparece en el registro de desaparecidos. Y por lo tanto no estás desaparecido. Pues para el gobierno no te va a buscar porque no estás en su base de datos. De estas 43,000, solamente hay 3,000 con carpeta. Esto habla del desfonde del Estado mexicano. Quiere decir que el Estado mexicano tuvo acceso a información de 43,000, ya sea las fiscalías o las comisiones de búsqueda, y las fiscalías decidieron ilegalmente no abrir una carpeta de investigación. Hoy en la conferencia mañanera decían que eso no era obligación de las fiscalías, que es obligación apenas de 2025 para acá. Eso es abiertamente falso. Cualquier autoridad que se entere de un delito, de una violación a la ley, de un delito y particularmente de desaparición, tiene la obligación por ley de abrir una carpeta de investigación. Bueno, nos dicen en la mañana que 26,000 de esos registros los tiene la Fiscalía pero sin carpeta y 10,000 los tienen las comisiones de búsqueda. Bueno, pues entonces lo que uno hubiera esperado en la conferencia de la mañana serían varias cosas. Una, ¿cuál es el plan para completar la información que falta? ¿Cómo van a buscar a las personas que dicen que siguen vivas? ¿Cómo lo van a corroborar? Y la tercera es, ¿en qué periodo van a abrir carpetas de investigación y quiénes son los responsables por no haberlas abierto, Pepe? Esto políticamente es muy peligroso para el gobierno, admitir el volumen de cifras de desaparecidos por toda la ineptitud que tú has dicho, pero es peligroso para dar esa imagen.
esa imagen internacional. Es una estrategia equívoca. Pues sí, porque lo que intentan, y esto, vamos, este problema viene de mucho atrás. Recordemos el censo que hizo López Obrador. López Obrador, lo que les preocupa es su imagen, no el fenómeno, no la tragedia humana, no la impunidad, sino acotar el número, bajar la cifra. Eso es lo que les preocupa. Porque tampoco escuchamos nada en materia de impunidad. Por ejemplo, la impunidad en materia de desaparición, según el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, 99. 99.9%. Sí. ¿Qué se va a hacer para abatir la impunidad? Y hoy sabemos que esa impunidad, Pepe, es sobre 3,000 carpetas. Es decir, que hay 40,000 carpetas que ni siquiera se ha iniciado una investigación. Entonces, ¿qué se va a hacer en materia de impunidad? ¿Qué se va a hacer en materia de búsqueda? Nada más fíjate el ridículo, Pepe. Si ellos dicen que hay 43,000 personas desaparecidas, el mismo gobierno, pero en López Obrador, admitieron que tenían 72,000 cuerpos en espera de ser identificados. Es decir, según los propios gobiernos de Morena, hay más cuerpos sin identificar que personas desaparecidas. Es ridículo. ¿Qué se va a hacer para terminar con el rezago forense? Pues no lo anuncian, no dicen nada, dicen que no hay dinero. ¿Qué se va a hacer para detener las desapariciones? Porque este es un fenómeno que ha venido creciendo. Dicen que los homicidios van a la baja. Bueno, las desapariciones van a la alza de manera muy dramática y no se anuncia. Lo único que se anuncia es la reducción de cifras porque discursivamente les golpea. Tremendo lo que estás explicando. Esta metodología oficial está evidentemente cuestionada por organizaciones. Hay una que se llama Data Cívica, ¿no? Sí, hoy sacaron pronunciamiento el Centro Pro, Fundar, Data Cívica, las grandes organizaciones que se dedican a, incluso la Universidad Iberoamericana sacó un pronunciamiento, los grandes organizaciones y universidades sacaron un pronunciamiento diciendo el trabajo que hicieron es un trabajo de escritorio, no de campo. Tendrían que haber ido a revisar cada una de las carpetas y reportes y lo que hicieron fue revisar un Excel. Y eso es lo que nos vienen a informar en una diapositiva. Y todo esto se da en un contexto vinculado sin duda al crimen organizado, al narco, al reclutamiento forzado, a todas estas irregularidades que hacen estallar aún más, hacen crecer aún más la roncha, el problema. Sin duda, pero esto no se puede entender sin la colusión con agentes del Estado. Particularmente, y es claro, con las fiscalías del país. Muchos de los familiares no quieren levantar una carpeta de investigación, una denuncia, por temor a las fiscalías. Por temor a las fiscalías. Es correcto. Recientemente salió un reportaje en La Barca, Jalisco, donde hay cientos de desaparecidos y los familiares no quieren denunciar porque saben que la fiscalía tiene vínculos con el crimen organizado. Entonces quieren obligar a las personas a levantar una denuncia, pero no quieren purgar, limpiar o eliminar el vínculo criminal con las fiscalías, policías de investigación, etcétera, en el país. En ningún lado del mundo, Pepe, se puede entender el crimen organizado sin la colusión con agentes del Estado. ¿Por qué escoge este momento la presidenta de la República? A mí me parece que incluso es viernes previo a vacaciones. Sí, pero para que se diluya un poco todo. Sí, pero me parece que hay otro elemento. El Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas tiene ya varios años viniendo a México, y varios años, estoy hablando de 15 años, viniendo a México, reportando la gravedad de la situación de los desaparecidos. Por primera vez en la historia de la humanidad de este comité, la gravedad de la situación mexicana ha llevado al comité a decir que es muy probable que lleve la situación mexicana a la Asamblea General de la ONU porque el gobierno mexicano o no puede y no quiere resolver el fenómeno. Y no nada más es un control de cifras, es la impunidad, es la búsqueda, es la identificación, es detener el fenómeno. Y estamos a semanas, pocas semanas, de que ese comité dé una resolución definitiva de si lleva la situación a la Asamblea General o no. Ante la nulidad de casos de éxito que puede presentar el Estado mexicano en materia de desaparición, porque no lo puede presentar, repito, ni en identificación, ni en justicia, ni en detener el fenómeno, solamente puede presentar falsamente una reducción de cifras, pues me parece que este es el último guiño que intenta lanzar el gobierno mexicano al comité, que, repito, en próximos días o semanas tomará la decisión. Sería un y sería la primera vez que del mundo
que un caso de desapariciones, y mira que en el mundo hay casos de desaparición serios. Incluso si recuerdan, la ex comisionada nacional de búsqueda del sexenio anterior Sí, renunció. Carla Quintana. Renunció porque querían hacer esto. Hoy Carla Quintana es la experta de Naciones Unidas para los desaparecidos en Siria. El fenómeno mexicano solo se compara en cifras con el caso sirio, que son 50 años de una dictadura. Entonces, pues es muy probable que necesitemos apoyo internacional como lo está haciendo Siria. Jacobo Dayan, te agradezco muchísimo el que nos hayas venido a abrir este panorama en un contexto apropiado y certero. No, muchas gracias a ti, Pepe, y buenas noches. Gracias, buenas noches. Jacobo Dayan, experto en derechos humanos, ya lo escuchó usted.